encuentra en capítulo 10, verso 32. Evangelio según Mateo, capítulo 10, verso 32. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Evangelio según Mateo, capítulo 10, verso 32, dice la palabra del Señor. Queremos honrar al Padre, queremos honrar al Hijo y queremos honrar al Espíritu Santo. Y su palabra dice, Mateo capítulo 10, verso 32. ¿Sí lo tiene, hermano? ¿Sí? Gloria al Señor. Dice esta porción de la palabra del Señor Jesús, en Mateo capítulo 10, verso 32, dice: por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso dice la Reina Valera 60. Pero fui un poquito, mi amado hermano, y busqué otra versión, y la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera, que me gustó un poquito cómo lo dice esta versión. Y dice Mateo 10:32 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: todo aquel que me reconozca en público. Esta fue la frase que me llamó la atención. Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Este es el consejo de la palabra del Señor, mi amado, y quiero en esta noche, y posiblemente el próximo culto también trabaje un poquito en cuanto a lo que es la última etapa, mi amado, para ir preparados, para poder llevar un mensaje, para poder llevar algo con conocimiento de lo que vamos a realizar este próximo sábado, 1 de diciembre, a partir de la 1 de la tarde, aquí en el semáforo de la hermano de Villanueva. Entonces quiero ver, porque la Nueva Traducción Viviente dice que todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Y nosotros vamos a hacer una actividad, mi amado, en público. Vamos a tratar de alguna manera llevar un mensaje. Algunos hermanos se están preparando, algunos están haciendo cosas que de verdad se mira que han querido hacerlo mejor de sí para poder llevar un mensaje. Pero yo quiero hablarle, mi amado, de que hay un solo camino. Yo quiero hablarle en esta noche, sé que estoy hablando a la iglesia, a los que ya reconocimos al Señor Jesús como el único Salvador de nuestra vida. Sé que le estoy hablando al pueblo del Señor, pero en esta noche yo quiero hablarle que el Señor Jesús es el único camino. Dígale al hermano que está a la par suya: mi amado hermano, Jesús es el único camino. Hermano, no hay otro camino. Y voy a tratar de llevarlo a usted en esta noche para que podamos de alguna manera estar claros y que podamos compartir en esta noche de que Jesús es el único camino. Entonces, hermano, fíjese que quiero llevarlo porque Dios nos ha permitido predicar por muchos años, no sé cuántos años ya, porque he predicado mucho tiempo como pastor, pues sé que son 14 años ya al frente, hermano, de la congregación. Dios me ha dado el privilegio de predicar mensajes para defender el verdadero mensaje del Evangelio, porque lo que hacemos muchas veces los predicadores, hermano, es defender el verdadero mensaje del Evangelio, el cual ha sido atacado constantemente, hermano. El Evangelio ha sido atacado constantemente mucho tiempo. Hermano, es atacado inclusive por los propios miembros de las congregaciones. Entonces, quisiera yo en esta noche poder llevarlo a usted, mi amado, porque
tenemos que prepararnos para defender la inerrancia de las Escrituras. Tenemos que prepararnos, hermano, para defender el verdadero ministerio del Espíritu Santo y para poder entender, mi amado, de una vez y por siempre lo que es el paradigma de lo que es la santificación. Es decir, yo creo que como iglesia nosotros tenemos que saber que vamos a tener que estar capacitados para poder defender el verdadero evangelio, que vamos a tener que estudiar más la palabra del Señor, hermano, para poder entender de una vez y para siempre que el Señor, mi amado, va a venir por su iglesia, que el Señor va a descender en el cielo y que ahí nos vamos a encontrar con el Señor para poder estar en una eternidad con Él. Pero ahí, a ese acontecimiento, en ese acontecimiento, hermano, solo lo van a lograr aquellos que permanecieron, aquellos que lograron buscar la paz y la santidad, aquellos que se despojaron, como decía la palabra profética el día de hoy, mi amado hermano, de toda carga del pecado, de aquellos que se despojaron de los deseos de la carne, que se despojaron de los deseos del mundo. Para esos, para los que perseveren, para los que continúen, entonces hay un solo camino, se llama Jesús, el Señor Jesucristo. Es el único camino, no hay otro camino. Entonces, fíjese, mi amado, que aprendimos en estos años de estar, mi amado, bregando en el camino, bregando y defendiendo el evangelio. Hemos aprendido a contrarrestar, a responder, mi amado, a muchas situaciones adversas que han venido hacia el pueblo del Señor. Entonces yo creo que, hermano, es importante que entendamos que históricamente el mensaje del cristianismo siempre ha sido el mensaje de la fe en Cristo. Yo creo que deberíamos de ser una iglesia que Dios nos va a llevar a otro nivel, hermano, espiritual, con el objetivo de hacer conforme al modelo que la palabra del Señor nos ha estipulado, conforme al modelo de las Escrituras. Entonces quiere decir que los verdaderos cristianos, mi amado, los verdaderos cristianos han creído que la única manera en que los pecadores pueden ser rescatados del infierno y reconciliarlos con Dios es por medio del evangelio de Jesucristo. Yo creo que tenemos una tarea que desarrollar este próximo sábado 1 de diciembre. Este sábado 1 de diciembre, hermano, deberíamos de ponernos una meta, hermano, una meta de poder rescatar pecadores que puedan ser rescatados, hermano, del infierno, que puedan ser rescatados y reconciliados con Dios por medio del evangelio. Yo le he explicado todo este mes, hermano, me he dado la tarea, sé que me he esforzado para poder llevarle un mensaje. El mensaje de este mes fue: hay dos caminos, hermano, el camino al cielo y el camino al infierno. Solo dos caminos hay. Mi amado, hablamos y quedó bien cincelado en mi corazón el testimonio de un hombre que se sorprendió cuando se encontró en el infierno. Lo vimos a través de la palabra del Señor. La Biblia nos enseña, mi amado, que un hombre dio testimonio de haberse encontrado, sorprendido de haberse encontrado en el infierno. Usted lo conoció, usted lo vio con nosotros. Estoy hablando de Lázaro y el rico, aquel hombre rico que hacía, hermano, fiestas, hacía banquetes todos los días, y aquel hombre, Lázaro, aquel mendigo, aquel enfermo, aquel leproso que estaba inmediatamente, dice la Biblia, que cuando Lázaro murió, hermano, fue llevado por los ángeles al cielo. Es la primera, hermano, y es la única vez que aparece en la Biblia que los ángeles llevan a alguien al cielo.
Y después vemos que inmediatamente dice la palabra del Señor que murió el rico, pero que el rico fue llevado a un lugar de tormento. Y entonces la Biblia nos da el ejemplo de cómo este hombre comienza a testificar, mi amado, y decirle a Abraham su padre, porque él era un judío, de que le dijera a sus hermanos que hicieran caso a la palabra del Señor. Entonces hay mucha gente, mi amado, que cree que no hay infierno. Mucha gente cree que no existe el infierno, hermano, y el infierno existe para todo aquel que no obedece la palabra del Señor. El infierno existe para todo aquel que se aparta, hermano, del camino del Señor. Entonces Jesús es el único camino para ir a la presencia, para estar delante de la presencia del Señor. Aunque usted diga que es cristiano, pero si no está, hermano, cimentado, y si usted no está de acuerdo a lo que dicta la palabra del Señor y de acuerdo a lo que dicta de alguna manera los principios establecidos en la palabra del Señor, mi amado hermano, puede haber sorpresas. Pueden haber sorpresas en el momento después de la muerte. Ahora, entonces fíjese que yo creo que hay mucha gente, han habido miles y miles de cristianos, mi amado, que han entregado su vida, han derramado sangre para dar a conocer este mensaje. Si usted lee las Escrituras y si usted lee, mi amado, historias de aquellos grandes reformadores, historia de aquellos grandes hombres de Dios, esta gente derramó sangre para poder llevar el mensaje. Hermano, han habido personas que han doblegado sus esfuerzos para que el mensaje llegue, hermano, para que el mensaje llegue a aquellos que lo necesitan. Entonces, yo creo que va a haber muchas personas que por las realidades del pecado, mi amado, irán al infierno. Yo creo que personas que están jugando, mi amado, están jugando a querer estar con un pie, hermano, con Dios y con el otro pie fuera. Entonces no es posible. Solo hay un solo camino. Solo hay un solo camino, hermano. Entonces tenemos que ver realmente que, hermano, tenemos que saber que hemos sido llamados a que la gente pueda arrepentirse, que la gente pueda temerosamente confesar, mi amado, sus pecados, y que puedan aceptar al Señor Jesús como el único Salvador de sus vidas. Entonces, quiere decir, mi amado, hay personas que tienen esa oportunidad. Van a haber personas que van a poder tener esa oportunidad, y yo creo que todos los días de nuestra vida tenemos que llevar el mensaje de salvación, el mensaje de que la persona se arrepienta, que la persona confiese sus pecados, porque el único que puede perdonar los pecados, hermano, se llama el Señor Jesucristo. Entonces a Él fue el que se le dio la potestad. A Él se le dio la potestad, mi amado hermano, de perdonar pecados. Entonces, el único camino se llama el Señor Jesús. Entonces, fíjese que quiero llevarlo, mi amado hermano, porque la iglesia actual, mi amado, está siendo cautivada por un concepto radicalmente abreviado y ambiguo de lo que es el Evangelio. Mi amado, la iglesia actual parece que, mi amado, cree que el profesar la fe, el decirse llamar cristiano, creen que es un asunto muy privado. Pero yo quiero decirle algo, sugerirle algo. Si su fe es algo privado, no es la fe cristiana, mi amado, porque esa fe personal y secreta que muchos han inventado no les da acceso al perdón y no tienen capacidad para salvar. La única manera es cuando nosotros hacemos lo que el Señor Jesús dijo: todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermano, ese es el principio del Evangelio. El principio del Evangelio es negación total a mí mismo.
tomar la cruz y ir en pos del camino del Señor. Entonces hay un solo camino, y el único camino, mi amado hermano, se llama el Señor Jesús. Entonces Jesús dijo, Mateo 10:32, por eso quiero llevarlo nuevamente, hermano, y quiero detenerme un poquito aquel, porque el Señor Jesús dijo, todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, mi amado, dice el Señor Jesús, también lo reconoceré delante de mi Padre en los cielos. Entonces hay una promesa para todo aquel que confiese que Jesús es el Señor de su vida. Entonces, hermanos, si no puedes tan siquiera tener el valor para mencionar el nombre de Cristo en público, entonces, hermano, ¿qué confianza puedes tener de que Él está intercediendo fielmente por ti? Entonces yo creo que hay una demanda para el pueblo del Señor. Yo creo, mi amado hermano, por lo que dice Mateo capítulo 10, verso 32. Todo aquel que me reconozca en público. A mí la Nueva Traducción Viviente me gusta más, hermano, este pasaje, y es la que me gustaría que lo pusieran los hermanos. Porque la palabra en la Nueva Traducción Viviente es diferente, tiene un sentido que me llama la atención, porque dice que todo aquel, no sé si lo ponen los hermanos ahí. Entonces, quiere decir, mi amado, que si te avergüenzas del Evangelio, es un fuerte indicio de que todavía no has creído en el Señor Jesucristo como el único Salvador de tu vida. Entonces, yo creo que tenemos una gran oportunidad. Yo creo que tenemos una gran oportunidad, mi amado, de poder ejercitarnos, de poder hacer la labor, la gran comisión que se le fue entregada a la iglesia. A la iglesia, mi amado, se le entregó una gran comisión: ir y predicar el Evangelio a toda criatura, en todo lugar, en toda nación, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la Nueva Traducción Viviente dice: todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Entonces quiere decir que cuando dice que lo reconozca en público, es que yo no me avergüenzo de ser cristiano, que no me avergüenzo, mi amado, que los que están a mi alrededor sepan que yo soy cristiano, que todos los que están a mi alrededor sepan que soy un embajador de Cristo aquí en la tierra. Pero para eso tengo que dar testimonio, para eso tengo que ser una persona que sea conforme a lo que la palabra del Señor dice. Tengo que ser una persona que voy a hablar de Cristo, que de continuo va a estar la palabra de Dios en mis labios, que de continuo voy a poder decirle a la gente que Cristo lo ama. De continuo le tengo que decir a la gente que el Señor puede hacer un milagro en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, hermano, la verdadera fe salvadora no debe ocultarse. La verdadera fe, aquel que reconoce que Jesús es el Señor, no se tiene que avergonzar, porque la Biblia dice que el que me reconozca en público. Entonces, hermano, entonces quiere decir que tendría que ser lo más público el decirle a la gente que somos cristianos. ¿Cuántos decimos amén a eso, hermano? Entonces, yo no sé si yo me estoy dando a entender en esta noche, pero Jesús es el único camino. Jesús es el único camino, mi amado. Y entonces el Señor Jesús puso a prueba a su pueblo. El que me reconozca, todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, entonces le daré una recompensa. Estoy parafraseándolo. Le voy a reconocer delante de mi Padre que está en el cielo. Entonces, hermano, quiere decir que hay una demanda. Entonces quiero llevarlo porque entonces la puerta, el camino, mi amado, y la puerta es angosta. La puerta de la salvación es angosta. Pero la gente, las personas en la actualidad quieren una renovación de esa puerta. La gente ahora, mi amado hermano, algunos están intentando que la puerta del cielo no sea tan angosta. Quieren que el reino de Dios sea fácil.
quieren que sea esa puerta más ancha de lo que puede ser. Eso es lo que algunos quieren. Entonces, hermano, quiere decir que supuestamente el ser humano puede discernir lo suficiente acerca de Dios a partir del mundo natural como para satisfacer cualquier requisito divino de fe, sin ningún conocimiento de las Escrituras. Hay personas, mi amado, que no quieren congregarse. Hay personas que quieren, hermano, creen que van a poder entrar al cielo solo porque alguna vez hablaron del Señor Jesús. No, mi amado hermano, no es así. No es así. La Biblia no me lo deja ver a mí así. Hermano, esa teoría es comprensiblemente popular en nuestra sociedad posmoderna. Mi amado, quiere decir que quieren que la iglesia sea como estar en el mundo, y eso es completamente erróneo según las Escrituras. Según las Escrituras, hermano, la entrada al cielo es una puerta angosta. Entonces, quiere decir, mi amado, que eso, los que creen que no hay que poner, ¿por qué entonces el Señor Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo? Tal vez si me lo buscan los hermanos del texto, hermano, todo aquel que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Entonces es una demanda. No es, hermano, no es una situación, no es una, mire, no es una situación de que voy a venir a la iglesia, pues voy a hacer lo que quiero y yo voy a poder entrar a la tierra, al cielo. Total, estoy yendo a la iglesia. Hermano, eso no es lo que dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Mi amado, eso contradice abiertamente las enseñanzas de las Escrituras. De modo que aquí estamos forzados a defender la exclusividad de Cristo. Mi amado, aquí estamos en el deseo de decir que la iglesia tiene que pagar un precio. Ok, estoy diciendo que es por la gracia de Dios. Hermano, es por la misericordia de Dios. Lo hemos estado explicando. Todo esto tiene que ver, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Cuántos queremos ir en pos del Señor Jesús, hermano? ¿Sí? Entonces dice la Biblia: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces hay condiciones. Entonces, hermano, hay condiciones para poder ser discípulo. Para poder ser discípulo hay condiciones que el Señor ha establecido. Entonces, el único camino es el Señor Jesús. Ahora, hermano, quiere decir que el problema de la iglesia posmoderna, mi amado hermano, es que quiere rechazar la verdad absoluta. El problema, mi amado hermano, de la iglesia actual es que quiere rechazar la verdad absoluta. Los cristianos deben ser capaces de contestar estos ataques al evangelio, mi amado. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener la capacidad, tenemos que tener, mi amado hermano, dar un ejemplo de que no es tan fácil el poder, mi amado, entrar con nuestros propios esfuerzos al cielo. Es por la gracia, es por la misericordia, mi amado, del Señor. Entonces, quiero llevarlo a lo que la palabra del Señor dice, mi amado. Entonces, fíjense que cuando yo leo el libro de Romanos, en el capítulo 1 del libro de Romanos, el apóstol Pablo presenta un caso sólido contra esta idea, mi amado, de la ideología, si usted quiere, de la teología natural. Entonces, yo quiero llevarlo, mi amado, a un poquito a la palabra de Dios, de que, hermano, lo que dice Romanos 2:15, acompáñenme. En Romanos 2:15, la palabra del Señor dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces el apóstol Pablo, mi amado, nos quiere decir
de alguna manera que, hermano, Dios se ha revelado en la creación. Hermano, también Dios se ha revelado en nuestras conciencias, o sea, en nuestros corazones, por medio de la ley moral que se ha escrito en el corazón humano. Pero ese conocimiento no es suficiente para salvar. O sea, esto que está aquí, hermano, no es suficiente para ser salvos. Romanos 1:18 dice, ahí es donde lo quiero llevar, acompáñenme. Entonces el apóstol Pablo pone y escribe para los romanos en el capítulo 1, en el verso 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermano, esto es un mensaje que el pueblo del Señor lo tiene que saber, mi amado. Oiga bien, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, mi amado, el pecador en su condición natural está muerto en sus transgresiones y en sus pecados. El que no tiene al Señor Jesucristo, hermano, dice la palabra del Señor que es un muerto, espiritualmente hablando. Eso dice la Biblia, mi amado, y Él nos dio vida a nosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y vuestros pecados, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando una persona recibe al Señor Jesucristo como el único salvador de su vida, entonces le dan una nueva vida. Entonces, la persona que no tiene a Cristo, que no ha reconocido, que no se ha arrepentido, que no ha confesado y que no se ha apartado del mundo, entonces está muerto, hermano, según lo que dice Efesios 2:1. Y Él dio vida a vosotros, es decir, el Señor nos dio vida, hermano, esa novedad de vida. Entonces nosotros tenemos una novedad de vida, somos hijos de Dios, mire, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, esos erais algunos de nosotros. Pero ahora, hermano, ahí significa que muerto no puede reaccionar, está perdido. Hay gente allá afuera, mi amado, que está perdida, que es ignorante y que está totalmente ciega a la gloriosa luz del Evangelio. Entonces, la labor de la iglesia, la comisión que le dieron a la iglesia es enseñarle el camino a la gente, enseñarle el camino a las personas, a decirles, hay un camino. Jesús es el único camino. Jesús es el único que te puede dar vida. Jesús es el único que puede hacer que las cosas cambien en nuestra vida. No hay otro camino, mi amado hermano. Entonces, quiere decir entonces que el pecador, hermano, el pecador comienza y ¿sabe qué dice? Que no hay Dios. El pecador dice que él no se mete con nadie. El pecador dice, mi amado hermano, que de alguna manera él tiene la capacidad de portarse bien en esta tierra y que de alguna manera pues Dios le está viendo. No, hermano. El que no reconoce al Señor Jesús como su único Salvador no tiene alternativa. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero el verso 19 dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces quiere decir, hermano, que nosotros conocemos de Dios, queremos saber de Dios, porque Dios es el que se nos ha manifestado. Es la gracia de Dios, mi amado, que pone en nosotros el querer como el hacer. Es su misericordia la que actúa en nuestras vidas, mi amado, que nos ha dado el privilegio de venir aquí a la congregación y buscar su presencia. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Hermano, para que los pecadores puedan invertir. Hermano, entonces el pecador inventa su propia salvación. El pecador, mi amado hermano, de alguna manera quiere inventar su propia salvación. No. Romanos 1:20 dice, mire lo que dice Romanos 1:20. Dice,
Romanos 1:20, yo quiero que usted lo lea. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, hermano, quiere decir que la revelación de Dios por medio de su creación no es suficiente para salvar a los pecadores. Hermano, solo es suficiente para condenarlos, porque va a haber una condenación, va a haber un juicio, va a haber un día de juicio. La ira de Dios, mi amado, se va a venir sobre aquellos que no le reconocieron. Entonces, ¿sabe por qué? Porque mire lo que dice Romanos 1:21. Entonces Romanos 1:21 dice, mi amado, Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. Hay mucha gente que sabe de Dios. Usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Ah, yo creo en Dios, le dice. Hermano, hasta le leen pasajes de la Biblia, se lo saben de memoria. Pero dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, hermano, esa es la situación que está ahora. Hay gente que ha conocido a Dios, pero no le quiere servir. No le quiere servir. Mi amado, le ponen tanta condición para servir a Dios que ni siquiera le dan gracias. Mi amado, ¿sabe qué? Sino que se envanecen en sus razonamientos. Entonces, eso es lo que es la tarea de nosotros los predicadores, hermano, de defender el evangelio, de decirle a la gente, mi amado hermano, que va a haber, la persona puede tener su corazón entenebrecido. ¿Sabe cuándo es? Cuando la persona ya no quiere servir al Señor. Cuando la persona, hermano, le da al Señor, cuando se acuerda que el Señor, hermano, le hizo algo en su vida. Un desagradecimiento para el Señor, hermano, que terrible. Entonces, ¿sabe? Para nosotros debería todos los días de nuestra vida darle gracias a Dios, mi amado. ¿Sabe por qué? Porque yo veo a muchas personas aquí que, mi amado, raras veces se enferman. Mi amado, gracias a Dios que a usted está con vida. Que a usted, mi amado, de alguna manera sí hay dificultades, tal vez dificultades económicas. Mi amado, tal vez hay dificultades, tal vez en nuestro propio hogar. Dificultades tal vez con nuestros hijos. Sí, mi amado hermano, pero ¿sabe para qué es eso? Para poder probar nuestra fe. Eso es para que nosotros nos demos cuenta que estamos en las manos del Señor, mi amado, para que nosotros nos demos cuenta de que hay un hacedor de todas las cosas que tiene el cuidado de nosotros, mi amado. Entonces dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Qué tremendo es que se nos olvide las cosas que Dios ha hecho por nosotros, hermano. Qué tremendo es que se nos olvide lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Qué tremendo es, hermano. Entonces, ¿sabe qué? El pecador es totalmente incapaz. El pecador es indispuesto a creer la verdad por sí mismo. Mi amado, el pecador pone sus razonamientos, hermano, y ¿sabe qué? Se vuelve un enemigo contra el pueblo del Señor. Entonces, fíjese que yo veo que solo entonces será evidente, mi amado hermano, que el único que puede salvar al pecador se llama el Señor Jesús. O sea, en esta noche yo quiero llevarlo a usted, mi amado hermano, que Jesús es el camino. No hay otro camino, no hay otra manera de decirle a la gente, hermano, que puede ser salva. La única manera es de decirle, mire, Jesús es el camino. Hermano, la oscuridad espiritual en la que se encuentra mucha gente reina en sus corazones. Y sus pensamientos solo se vuelven más inútil y más torcido en contra de Dios. Eso es lo que está pasando en la actualidad. La gente, mi amado hermano, cada día llega a la oscuridad. No es la luz. Dice la palabra del Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz.
Entonces la luz de Cristo tiene que alumbrar todo nuestro ser, pero la gente se está llenando de oscuridad. Hermano, la oscuridad espiritual reina en los corazones de la gente. Y entonces el apóstol Pablo decía, Romanos 1:22, mire lo que dice Romanos 1:22. En Romanos 1:22 dice la Biblia, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y verso 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Entonces, hermano, ¿sabe qué? El rechazo a Dios del pecador lo conduce a una degradación y corrupción total. Cuando la persona comienza a rechazar a Dios, esa persona comienza a degradarse, ya no quiere leer la Biblia, ya no quiere mucho menos orar, ya ni siquiera quiere, mi amado hermano, congregarse, ya ni siquiera quiere interesarse por lo de Dios. Eso se llama degradación, hermano, de la parte espiritual de la persona. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra del Señor, mi amado, es un descenso. Mi amado, la persona comienza a descender de una forma incontrolable, ya no quiere hacer su esfuerzo para poder buscar, hermano, estar en comunión con Dios. La persona se vuelve un perverso. Y eso es lo que nos rodea, mi amado hermano, en la iglesia actual. Gente que no se quiere comprometer, gente, mi amado hermano, que quiere estar tibio. Quiere estar, hermano, cuando se acuerda que tiene que servir al Señor. Entonces, ¿sabe qué, mi amado? Entonces, el problema es que va a llegar el diablo, que el Señor lo reprenda, y va a comenzar a endurecer su corazón, mi amado. Y entonces la gente va a comenzar a desanimarse, va a comenzar, mi amado, a alejarse de la presencia del Señor. Entonces, en Romanos 1:29 dice, mi amado, mire lo que dice, porque dice que la persona comienza a entenebrecer su corazón, comienza a tener sus propios razonamientos. Pero en Romanos 1:29 dice la Biblia, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con las que practican. Entonces se da cuenta, mi amado hermano, solo hay un solo camino. Hay un solo camino. Jesús es el camino. Si usted se aparta, no usted, mi amado, si se aparta la gente hermano, del camino, entonces todas estas cosas llegan. Todas estas cosas llegan, mi amado, y lo que hace es, mi amado, que las comienzan a practicar y se vuelven tan normales en la vida del pecador, mi amado, que poco a poco se va alejando del Señor, poco a poco se va, hermano, lejos de encontrar a Dios por cuenta propia. La persona no arrepentida se convierte en defensora y representante de todo aquello, hermano, de lo que la palabra de Dios, y se oponen a la palabra de Dios, se vuelven enemigos de Dios, se vuelven, hermano, se oponen a lo que Dios quiere. Entonces, yo quiero llevarlo entonces un poquito más, ya el tiempo me avanzó. Quiero llevarlo, mi amado hermano, a 1 Corintios 2:14. A mí el tiempo me ha avanzado. Y en 1 Corintios 2:14 dice, mi amado. Entonces, mire, entonces aquí es el problema, aquí es la situación. La palabra del Señor dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente hablando. Entonces, quiere decir, mi amado, que sin la ayuda y sin la iluminación en su condición natural y sin el Evangelio,
el pecador jamás hallará un camino hacia Dios. Hermano, entonces vuelvo a la carga. Mi amado, la persona que se aparta del camino, la persona que se aleja del Señor sin la ayuda, sin la iluminación, hermano, sin el evangelio, el pecador jamás hallará el camino hacia Dios. Hermano, estas son personas espiritualmente muertas. Son personas espiritualmente ciegas, sin esperanza de encontrar a Dios por su cuenta. Eso es lo que pasa con las personas que están allá, que no conocen a Cristo. Eso es lo que pasa, hermano, con la gente que no se ha arrepentido, con la gente que no se ha convertido. Entonces, mi amado, ¿sabe qué? Entonces es una labor de la iglesia, es una labor del pueblo del Señor, presentarle, hermano, el evangelio de la cruz a los pecadores. Pero ellos lo van a rechazar. Entonces no se vaya a sorprender usted cuando usted le hable a una persona del Señor y lo rechace. No se vaya a sorprender usted cuando usted quiera darle el mensaje de salvación a una persona y esa persona lo rechace. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Cuando usted le comienza a predicar del evangelio, cuando usted le comienza a predicar del Señor Jesús, cuando usted le dice a la gente que hubo un hombre, que Dios hecho hombre murió en la cruz del Calvario por perdonar nuestros pecados, hay gente que le dice que estamos locos. Hermano, ¿sabe qué? Le van a decir que nosotros los salvos, hermano, estamos locos. Pero ¿sabe para qué? Porque para ellos es locura. Pero para nosotros, dice la Biblia en 1 Corintios 1:18, yo quiero que usted lo lea, mi amado, para el pecador eso es locura, pero para los que conocemos del Señor, eso se llama el poder de Dios. ¿Cuántos decimos amén a eso? Hermano, porque los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura. Eso dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Hermano, va a haber gente que nos va a rechazar, nos van a tirar las cosas, nos van a decir que no quieren nada, le van a levantar el vidrio, le van a decir que no quiere nada. ¿Sabe por qué? Porque para ellos el mensaje de la cruz es locura. Pero dice la Biblia pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, hermano, quiere decir que la supuesta sabiduría humana, la misma, hermano, que tiene el hombre, lo obliga a rechazar el mensaje de la cruz. Y el único poder que existe que lo puede salvar, lo rechazan. Entonces yo quisiera que cada uno de nosotros, hermano, yo sé que usted se está preparando. Yo sé que usted ha trabajado con su equipo, mi amado hermano, para poder llevar un mensaje. Pero más que trabajar, más que haber hecho lo que usted ya hizo, que he visto los videos de todos los que lo han hecho, hermano, yo quiero que usted le pida gracia al Señor Jesús, que usted le pida en este fin de semana, en estos días que nos falta de aquí al sábado, mi amado hermano, que Dios ponga palabras en su boca para que cuando usted llegue a una persona y que usted lo pare y que usted le entregue, mi amado hermano, la palabra de la cruz, que se haga un poder. ¿Sabe qué? Que la gente se detenga, que ponga a tener unos pocos segundos para poder escuchar lo que usted le va a decir, porque ahí se va a operar, mi amado hermano, un milagro. ¿Sabe qué? Vamos a sembrar la semilla en los corazones de esa gente y esa gente se va a ir impactada de lo que usted le dijo. ¿Sabe por qué? Porque Dios estará con nosotros ese día, apoyándonos, hermano, y llevando el mensaje que va a hacer que la gente pueda arrepentirse y pueda convertirse para el Señor. Pero tenemos que pedirlo de corazón. Hermano, no es un evento de salir a la iglesia e ir a presentar lo que ustedes están presentando. Muy bonito, hermano, calidad, estoy contento. Pero ¿sabe qué? Pero lo importante de todo esto es que usted diga, ¿sabe qué? Yo le hablé a alguien y esa persona dijo que él iba a venir a la iglesia, que se iba a congregar en una congregación, que él iba a hablar del Señor, que él iba a hacer cosas maravillosas para el Señor. Mi amado, eso es lo que... Entonces, mi amado, ¿qué pensará Dios de la sabiduría del hombre? ¿Qué es lo que pensará Dios de aquella persona que lo rechaza, hermano? ¿Qué pensará Dios de aquella persona que no se ha dado cuenta que el único camino es Cristo? Mi amado, la gente conoce del Señor Jesús.
La gente ha visto las maravillas del Señor Jesús. La gente ha sido usada por el poder del Señor Jesús. Y aún con todo eso, rechazan al Señor Jesús con sus hechos. No le quieren servir al Señor. No le quieren dar lo mejor de sus años al Señor. ¿Sabe qué quieren? Cuando ya están viejos, cuando ya miran que ya no pueden hacer nada, hermano, ahí se quieren congregar. Entonces el Señor dijo: ¿sabes qué? Este no es el tiempo. Yo te quería cuando yo te necesitaba, cuando tenías la fuerza, cuando tenías los medios, cuando tenías todo lo necesario. Mi amado, así piensa mucha gente, que quieren, hermano, disfrutarse la vida. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Pero ¿qué piensa Dios de la sabiduría humana? Mire lo que dice 1 Corintios 1:19. Gloria a Dios, me trajeron agua. Gloria a Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 1:19. Dice: porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Verso 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Entonces, hermano, mire lo que piensa Dios de la sabiduría del hombre. Dios dice que Él, hermano, va a desechar, va a destruir la sabiduría de los sabios. Entonces hay que pedirle a Dios que Él nos dé, hermano, de su bendición. Los hermanos de alabanza pueden subir, hermano. El tiempo me avanzó, pero yo quiero ir cerrando. Mi amado, quiero ir cerrando con algo. Voy a cerrar. 1 Corintios 1:21 dice: porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación y salvar a los que creen. Entonces, hermano, tenemos una gran comisión. Yo quiero hablarle a usted de que tenemos una gran comisión. Hermano, la única esperanza que tiene la gente, hermano, que no tiene a Cristo, es por medio de la predicación de la cruz. Hermano, por medio de la predicación de las buenas nuevas, por medio de la predicación, hermano, de decirle a la gente que hay un camino, que Jesús es el único camino. Hermano, entonces nosotros tenemos que predicar, como decía el apóstol Pablo. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Entonces, hermano, tenemos que predicar la palabra del Señor. Tenemos que predicar que Jesús es el camino. Hermano, que el único camino es el Señor Jesús. Dice Hechos de los Apóstoles, Hechos 4:12, y con esto cierro. Con esto cierro, hermano. El único camino es el Señor Jesús. Y Hechos 4:12 dice: y en ninguno otro hay salvación. Hermano, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo el Señor Jesús nos hace salvos, hermano. Entonces, que el Señor nos dé la sabiduría, mi amado hermano. Que el Señor nos dé la palabra, que ponga miel en nuestros labios, y que Dios nos use para poder llevar el mensaje de la cruz, del evangelio de la cruz, a aquellos que realmente van a necesitar. En el nombre poderoso de Jesús. Porque, mi amado hermano, el único camino se llama el Señor Jesús. No hay otro nombre dado, hermano, a los hombres debajo del cielo, para que todo aquel que confiese que Jesús es el Señor. Entonces quiero cerrar con Mateo 10:32. Quiero volver a cerrar con este pasaje de la Escritura de Mateo 10:32. La palabra del Señor dice, Mateo 10:32, si me lo ponen los hermanos, porque quiero cerrar con este pasaje de la Escritura. Mi amado, todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también yo lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Yo quiero que usted cierre sus ojitos, vamos a platicar, vamos a
a orar y vamos a hacer un llamado. Yo quiero, en el nombre del Señor Jesús, sé que este es un día de enseñanza. El día martes enseñamos a la iglesia y sé que este es un mensaje para la congregación. Pero en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre, mi amado hermano, porque no hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En esa condición y conforme a esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús, yo quisiera hoy hacer una invitación. Hubiera en medio de nosotros, en este auditorio, alguna persona en medio de nosotros que necesita el día de hoy ser salvo. Si hubiera en medio de nosotros alguna persona que necesita ser salvo, porque dice su palabra que con el corazón se cree, mas con los labios se confiesa para salvación. En el nombre poderoso de Jesús, hubiera tan solo alguna persona en este auditorio que necesita ser salvo, Dios te bendiga, Dios te bendiga. En el nombre poderoso de Jesús. Qué bueno es el Señor. Si hubiera alguien en medio de nosotros, si hubiera alguna persona más que quisiera decirle: Señor, aquí estoy en esta noche, yo te quiero reconocer, quiero entregar mi vida, quiero entregarte todo mi ser, quiero, Señor, que se opere el milagro del nuevo nacimiento en mi vida, porque con el corazón se cree, pero con los labios se confiesa. Si hubiera tan solo alguna persona en esta noche que quisiera entregar, aparte de este joven que ha venido al altar y que quisiera entregar su vida al Señor Jesús, yo te invito ahora, en el nombre del Señor Jesús, con la autoridad que Dios nos ha otorgado, hacemos este llamado para que todo aquel que quiera, para todo aquel que sienta en su corazón tener una novedad de vida, todo aquel que quiera aceptar el mensaje de la cruz, todo aquel que quiera decirle: Señor, yo creo, Señor, yo lo creo con todo mi corazón, que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el único que puedes cambiar, que tú eres el único, Señor, que puedes cambiar mi condición natural. Ya no quiero estar muerto en mis transgresiones, en mis pecados. Señor, quiero que me des vida, quiero que me des vida y que me des vida en abundancia. Si hubiera tan solo alguna persona en medio de nosotros, en el nombre de Jesús, de querer recibir al Señor Jesús como el único Salvador de su vida, yo lo invito a que se ponga de pie. Solo lo único que tienes que hacer es ponerte de pie, porque el que hará la obra se llama el Espíritu Santo. Él es el que te está hablando, Él es el que está tocando tu corazón, Él es el que te está diciendo ahora: ¿sabes qué? Reconóceme como el único Salvador de tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, si tú eres esa persona, te invitamos que te pongas de pie. No te vayas sin Cristo, no te vayas igual. Ahora aquí está el que está tocando tu corazón, el que está pidiéndote que te abra su corazón, que tomes su cruz y que le sigas para que seas un verdadero discípulo. En el nombre poderoso de Jesús. Pero voy a ver, tal vez hubiera alguien más en medio de nosotros. Tal vez eres alguien que ya conoces del Señor Jesús. Tal vez eres alguien que te habías apartado, te habías alejado, te habías apartado de su presencia. Pero hoy la misericordia, hoy la misericordia de nuestro Señor Jesucristo te trajo a escuchar este mensaje. Y hoy quisieras reconciliarte con el Señor Jesús. Yo te invito el día de hoy, con la autoridad que Dios nos ha delegado como pastores, te hacemos un llamado, el llamado a la salvación, para que puedas ahora reconciliarte. ¿Qué es reconciliarte? Reconciliarse es volver al camino. Es decirle: Señor, Señor, tal vez he sido indiferente, tal vez, Señor, no he tomado en poco tu palabra, tal vez me he hecho, Señor, mis propios razonamientos me han querido alejar de tu presencia, pero hoy he escuchado tu palabra, sé que tú me has hablado, sé que tú has hablado, Señor, a mi corazón, y hoy yo quiero reconocerte, Señor, yo quiero retomar como un pródigo, como una pródiga, nuevamente el camino. Quiero volver, Señor, a la senda, quiero volver a buscar de tu rostro, de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, hubiera tan solo alguna persona en medio de nosotros que necesita reconciliarse con el Señor Jesús. Si hubiera tan solo alguna persona que necesita reconciliarse, Dios les bendiga. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Ahí hay una pareja, qué bueno. Me gustaría que
pudiéramos orar por ellos. Dios les bendiga, qué bueno es el Señor. Queremos invitarlos que vengan al altar, queremos invitarlos que vengan al frente. Queremos orar ahí, si los hermanos nos ayudan a orar. En el nombre poderoso de Jesús, hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador regresa, cuando alguien reconoce que Jesús es el Señor de su vida. En el nombre poderoso de Jesús oramos en esta noche. Que haya confesión de fe, que podamos confesar con nuestros labios, que podamos confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Dígale: Señor, yo te reconozco, Padre, perdóname. Señor, perdóname por haberme apartado, por haberme alejado. Pero hoy, Señor, hoy reconozco, hoy, Señor, hoy sé que mi condición natural, Señor, ahora en el nombre de Jesús, ahora vuelvo al Espíritu. Señor, opera el milagro del nuevo nacimiento sobre cada vida, sobre cada uno de los que ha venido al altar. En el nombre poderoso de Jesús. Ahora dígale: Señor, gracias por darme la oportunidad de retornar. Señor, gracias por cambiarme, Señor, por hacerme sensible para poder volver al camino, para poder volver delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Ahora, iglesia, para usted es el mensaje. Para usted que está ahí, mi amado hermano, dígale: Señor, gracias. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por permitirme estar de pie, por permitirme, Señor, poder perseverar. Señor, quita todo pensamiento contrario. Señor, quita todo acomodamiento de mi vida. Señor, quita todo pensamiento, Señor, que me quiera alejar de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, todo pensamiento lo pongo cautivo, dígale. Todo pensamiento lo pongo cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Y declaro, Señor, que mi vida, los mejores años, los mejores días de mi vida, Señor, te lo voy a entregar. Te lo voy a poner, Señor, al servicio para tu obra. Voy a ser, Señor, una lámpara encendida. Voy a ser, Señor, una lámpara encendida en este mundo tan oscuro. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, solo capacítanos, Padre, dígale: solo capacítame. Señor, llena mis labios. Señor, llena todo mi ser de tu presencia. Y hazme un vaso digno, Señor, de honra. Señor, hazme un vaso para poder predicar, para poder exponer, Señor, tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús nos vamos a poner de pie y vamos a cantarle al Señor y vamos a decirle: Señor, quiero ser, Padre, un instrumento. Quiero llevar el mensaje de la cruz. Quiero llevar el mensaje de la cruz, dígale. Quiero llevar que Jesús es el único camino. En el nombre de Jesús, pon palabra en mí, dígale. Pon palabra en mí, Señor. En el nombre de Jesús, dígale: Señor, pon palabra en mí. Cántale con todo su corazón, hermano. Para siempre quiero amarle. No salga de la presencia del Señor. Dígale: Señor, quiero agradarte. Quiero agradarte, Señor. Dígaselo con todo su corazón. Solo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle.
Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Recibe toda gloria, Señor Jesús. Recibe toda honra, Padre. Tuya es la gloria, oh Señor. Tuyo es el poder. Tuya es la majestad, Cristo Jesús. Gracias, mi Señor, por las cosas maravillosas que tú haces en medio de nosotros. Por ver tu gloria, Padre, de constante en tu casa, mi Señor. Por tu palabra, oh Señor, que no regresará vacía, sino que dará fruto, mi Señor, conforme a tus propósitos y a tu buena voluntad, Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, poderoso Espíritu Santo de Dios. Denle una ofrenda a Cristo Jesús.